Sean bienvenidos a esta nueva ocasión. El día de hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 7 que nos quedó a medias. No pensé que se me iba a ir más largo, pero pues ustedes ya saben que a mí me gusta explicar todo y que no quede ningún tipo de duda de lo que se está haciendo. Así que nada, bienvenidos. En este caso, ya si abro el index, pues habrán visto que la idea del 7 era mejorar los adaptadores, que eso lo explicamos en el video pasado. Y también alcancé a explicarle un poquito sobre los middlewares, cómo funcionaban y demás, ¿no? En esta parte ya como para terminar ese capítulo, este diría 7 y 7.5, no sé, como para no perderme por si llego a ver más videos, 7.5 sería implementación de middlewares globales y de rutas. Como para no perderme porque luego me pongo a contar los videos y digo, oye, ¿por qué tengo un video más? Y luego lo termino borrando. Entonces, en el video pasado pues veíamos cómo implementábamos los middlewares. De pronto se me olvidó decirles cómo se implementaba el middleware global, pero para implementar los middlewares globales bastaba con venirnos, por ejemplo, en nuestro caso a la aplicación donde nosotros tenemos acceso a server, bueno, server ya saben, y tenemos acceso a use. Use es quien además nos permite también registrar las rutas, ¿no? Entonces aquí pasa algo que tenemos que tener muy presente antes de irnos a registrar los middlewares. Porque originalmente nosotros teníamos acá que use servía únicamente para rutas. Pero ahora también sirve para middlewares. O sea, es que originalmente si nos vamos a server, no, es que no los quiero enredar, la verdad. Si originalmente nos vamos para server, es que app de Express, o sea, tal app como la conocemos, tiene use. Y este use sirve para registrar tanto middlewares, por aquí. Bueno, se podría decir que el request handler, que se le podría decir como middleware, o también para registrar las rutas, que sería el record. No, este es el callback, no. Bueno, a veces se me complica, a veces hasta a mí se me complica entender la descripción de los objetos, si les soy honesto, pero pues quiero que entiendan que esto sirve tanto para registrar una ruta, como también para registrar un middleware. Y ya, paré de contar. Tuturuturu. Son dos cosas distintas, ruta y middleware. Entonces, para generar esa distinción, tenemos que adaptar nuevamente el método de use para que reciba uno u otro. El orden ha cambiado, porque originalmente yo recibía la ruta, o sea, el path, el barra health check, el barra user, el barra etcétera, lo recibía antes. Pero resulta que en la forma original, la forma de distinguirlo es por medio de si estoy recibiendo el path o no lo estoy recibiendo. Entonces eso quiere decir que el path se vuelve opcional. O sea, puede existir como no puede existir. Entonces, cuando nosotros hablamos de parámetros opcionales en JavaScript, que utilizamos por lo general este operador de aquí, tenemos que ponerlos al final. Bueno, creo que esto era de TypeScript, si mal no me acuerdo. Efectivamente, menos mal que corroboré esto. El operador este de argumento opcional no existe originalmente en JavaScript. Lo que sí existe me parece que es el parámetro opcional, si mal no estoy. Por ejemplo, yo puedo decirle que b es igual a 5 y esto sí sería válido, efectivamente. Entonces quiere decir que yo al momento de llamar suma puedo especificar o no b. Y si no lo especifico, pues b va a ser 4, ¿no? Entonces acá voy a, por ejemplo, hacer un return de a más b y cierro la función, ¿no? Entonces yo acá llamo suma y puedo decir, por ejemplo, 1 más 2, ¿sí, no? Y todo el mundo va a decir 3. Pero ¿qué pasa si pongo 1 más 1? Entonces 1 más 4, 5. No existe el de opcional, pero sí existe el de por defecto, que entre comillas es lo mismo, entre muchas comillas, porque por defecto, como su nombre lo indica, le podemos poner un valor por defecto. En este caso no es necesario. Y entonces estamos utilizando TypeScript para decirle, mire, los parámetros opcionales, como no se pueden especificar, van al final. Van al final de la ruta, no van al principio, porque no podemos utilizar use, coma y otra cosa, ¿no? No podemos poner coma para ponerlo vacío. Y si ponemos algo, pues ya no, pues ya deja de ser opcional porque lo estamos poniendo, ¿no? Es lógica de cómo declarar la función en TypeScript. Y en ese caso, ahorita tenemos que poner en primera instancia el handler. El handler puede ser tanto un enrutador, que es el que nos permite registrar las rutas, o un request handler, que estos son puros tipados de Express. Acá la clase server no importa que sea estrechamente
dependiente de Express, porque recuerden que server es facade, no sé por qué se borró acá facade, pero pues cumple la función de eso, de convertir esa interfaz de Express a algo que nosotros podamos digerir directamente sin mancharnos de lógica. Entonces recibe ese handler dependiendo de si es un enrutador o una función únicamente que se encarga de ejecutar un middleware. Entonces la única forma de distinguirlo es comprobando si path existe. O sea, si path se pasó como argumento a la función. Si path se pasó como argumento a la función, vamos a utilizarlo como un enrutador, ¿no? Porque si existe path me estás hablando de una ruta. Y si no me pasaste path, me estás hablando de un middleware. Y pare de contar. Hasta ahí llega la lógica de eso. Entonces, si nos regresamos al middleware bueno, a la implementación del middleware que estaba justamente... Joder, me perdí. Estaba acá. Estaba en el controlador. Mentiras, estaba en el server. En el server, pues únicamente sería eso. Ya me acordé. Ahora estamos en el app. Y en el app, pues por ese motivo, nosotros podemos utilizar el use para especificar el enrutador y la ruta, valga la redundancia, o para solo pasarle una función que en este caso funcionaría como un middleware. Acá estamos implementando un middleware propio, pero pues para que lo puedan ver de una forma mucho más sencilla, vamos a implementar aquí nuestro propio middleware. Y esto pues no es tan complicado. Realmente podemos venir acá y poner hola. Pero de hecho acá no nos va a ejecutar nada porque acá también necesita recibir el next, como lo estamos haciendo acá. Pero vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Vamos a ejecutarlo. A mí me gusta hacer todas estas pruebas pues para que vean cómo se comporta. Y si se fijan, acaba de decir hola. Pero no pasa nada más. ¿Por qué? Porque no estoy, como pasó en el video anterior, no estoy pasando el next. Entonces ya acá tengo que recibir rec, res y next. Y ya luego vengo acá y le digo next. Ahora reinicio esta vaina. Ejecuto nuevamente y ahora pues yo ya tengo algo, bueno acá tengo tengo algo que fue el middleware que tenemos más adelante, que es el middleware de ruta, no es un middleware global, que bueno, nos lanza un error, ¿no? Pero en este caso de acá, pese a que no tengo más rutas registradas, esto se va a ejecutar cada vez que llame a cualquier ruta. O sea, si tengo 100 rutas, este hola se va a mostrar en cada una de esas 100 rutas cuando sea llamada. Entonces eso es un middleware global, el que tenemos que registrar por aquí. El de ruta lo registramos como dice su nombre en la ruta. Esto lo voy a quitar directamente ya que no lo necesitamos. Y entonces ahora sí vamos a ir a la lógica del middleware que estamos utilizando en el global. Al momento de implementar un middleware global o de ruta, créanme que no hay distinción. O sea, es lo mismo. Ambas son funciones que reciben request, response y una next function como lo vimos al principio. Entonces no quiero que se compliquen por eso. Voy a utilizar uno que es uno de estadística, que lo llame usage middleware, que como su propio nombre lo indica, es ejecutar una función que recibe esos métodos. Por el momento existe esta dependencia aquí que habría que modificar más adelante. Esto la idea es irlo mejorando, porque pues es de Express. Y... Perdón, no sé por qué me entraron ganas de estirarme, son las 10 de la mañana. Ok, y entonces... pues es una función que al final de cuentas recibe lo que vendría siendo necesario para un middleware, que es el request, el response y el next. Y acá lo que hago es únicamente ejecutar un console que me dice pues request recibida y me da una información que es el método, accede, o sea, accede a las propiedades del request, que uno es el método y otro es el path, ¿no? Entonces me está diciendo acá que se ha recibido una ruta de tipo get, bueno, se ha recibido una petición de tipo get en la ruta health check. Entonces nosotros acá podríamos guardarlo en un archivo, guardarlo en una base de datos, enviar una notificación. Acá podríamos hacer lo que nos dé la gana, prácticamente. Y eso se aplica para todos por lo que usted ya ha visto, ¿no? De que acá tenemos el server use. De hecho, acá más adelante podríamos hacer algo muy parecido a lo que hicimos en las rutas, de crear un tipo de interfaz de que, por ejemplo, si tenemos 100 middlewares, no tengamos que utilizar 100 veces server use, sino que creemos una interfaz genérica que permita, por medio de un mismo método, ejecutar la lógica del middleware y pues solamente hacer un for const para ejecutar todos y cada uno y registrarlos correctamente. También sería muy útil, eso luego de pronto lo implementamos más adelante o en este video si nos sobra tiempo. Entonces, para implementar el middleware global, bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Ahora, ¿cómo implementamos un middleware intermedio, o bueno, de ruta más bien? Por ejemplo, acá yo tengo el out middleware. Este es otro. Y este out ya viene, de hecho ya viene adaptado, que ahorita vamos a ver cómo se adapta. Y en este caso,
hace una comprobación muy sencilla que ya, dependiendo de cómo enviemos la petición, nos va a molestar o no. O sea, si enviamos la petición correctamente, se va a ejecutar, pero si no la enviamos bien, nos va a decir 401 y nos va a decir unauthorized. O sea, no puedes ejecutar esta interacción. Como la única ruta que tenemos hasta ahorita es el health check, pues lo vamos a implementar en el health check, pero la lógica sigue siendo la misma, no cambia. Este try catch, de hecho lo agregué, pero por temas de comprobaciones, pero esto está perfecto. Ahora, nosotros para registrar o poder manejar esto, pues no se puede de la siguiente forma. Esto no se puede, tristemente. Bueno, originalmente sí se puede, pero de esta forma que les voy a explicar. Y ustedes a este punto ya harían entender por qué, pero si no entiendan, pues tampoco se frustren, no hay mucho misterio. De, por ejemplo, crear una instancia de out middleware y ejecutar el método, ¿no? Authenticate. ¿Por qué esto funciona? Pues vamos a ver si primero funciona, ¿no? Según como les expliqué la lógica, si yo envío una petición que no tiene como encabezado authorization, que quiero que se fijen acá, out middleware, si request headers no tiene un valor authorization, que si no tiene, me lance a un authorizer, y si tiene, que continúe la petición. Entonces, si ejecuto la petición sin el encabezado, me va a decir un authorizer. Pero ahora, si agrego la cabecera, entonces en este caso ya ejecutamos, bueno, podemos ejecutar la operación normalmente. Ahora, ¿esto por qué funciona? Pues en primera instancia, esto es como hacer una, una conversión de tipos implícita. ¿Por qué? Porque pese a que acá no Authenticate le estamos diciendo, oye, necesito que recibas un request HTTP request, o sea, no es un request no es un request de Express. De hecho, ¿por qué me sale que estoy utilizando esto? Esto lo podría eliminar. No es un request de Express, ni es un response de Express. Pero como nosotros estamos tipándolo con las mismas propiedades y con los mismos métodos, pues a final de cuentas se va a terminar ejecutando. Y pues como esto es JavaScript a final de cuentas, y por el momento no hay una comprobación, entonces pues imagínense que el JavaScript va a venir, le da igual el tipo y va a ejecutar este objeto REStStatus, REStJSON, y originalmente como el objeto que le estamos pasando acá en la ruta pues tiene esos métodos, pues lo va a ejecutar sin problemas. Esto sería una conversión de tipos implícita y pues como pueden verlo está bastante clean. Eso sí es muy importante de que los objetos de adaptadores que estamos utilizando sean fieles a los objetos originales de la librería de Express, que originalmente así es como lo estamos haciendo. Otra forma, que ya pues sería un poquito más verbosa, que verbosa es agregar mucho más texto, pero esta por ejemplo la voy a dejar para que puedan verlo, pero vamos a agregar la segunda, es esta de acá. Bueno, de hecho ya me lo autocompletó Copilot y se las voy a explicar, que es básicamente pues recibir ese next function, pero ejecutar el método del out middleware adaptando, o bueno, utilizando el adapter original para pasarle ahora sí una función request, valga la redundancia, pues adaptada a los métodos que estamos utilizando. En este caso, pues yo puedo venir acá y yo ya puedo utilizar body, headers, param, no todos, porque esto ya es el HTTP request, no el request de Express, y pues nos permite adaptarlo, ¿no? Pero pues como estamos jugando con esa forma implícita de ejecutar las funciones, que es pasando la referencia como tal per se, esta opción también es válida y como pueden ver, pues es menos texto, ¿no? Porque al final de cuentas lo importante es eso, que reciba el request, el response y el next. Independientemente si es HTTP request o el request de Express, o si es HTTP response o el response de Express. Porque al final de cuentas, pues esto se va a ejecutar en JavaScript. A JavaScript no le importa si es el request a JavaScript no le importa si es el request de Express o el request nuestro. Le importa de que tengan los mismos métodos. Porque si no llegan a tener los mismos métodos, se jodió todo. Bueno, las mismas funciones per se. Entonces, de esta forma, nosotros así podemos implementar un middleware de ruta, bueno, tanto con tipado implícito como con tipado explícito. Yo el tipado implícito lo recomiendo únicamente pues para el tema de los middlewares, aunque ahorita estoy evaluando honestamente este getStatus porque es algo que acabé de caer en cuenta, y es porque en este caso nosotros utilizamos el bind. O si no, no funciona, pese a que ambas son clases. Vamos a verlo. Ah, bueno, ya me acordé, ni siquiera es necesario hacer pruebas. Porque el problema aquí es que estamos utilizando el controlador y el controlador es un miembro de la clase actual. Mientras que por otro lado, el middleware nosotros lo estamos creando directamente. Acá pues podríamos hacerlo
de cierta forma. Vamos a hacer la prueba a ver si funciona de todas formas. De, por ejemplo, ignorar el controlador actual e instanciarlo aquí directamente a ver si nos ahorramos, por ejemplo, todo este código verboso, que ya son diferentes formas o estilos de hacer código. O sea, no hay una mejor que otra, honestamente. Ya que hemos creado una instancia, no utilizamos la de la clase solo por prueba y le pasamos getStatus. Y pues como getStatus recibe una request y una response, pues es lo mismo que pasaría originalmente con Express, ¿no? Que también es una función que debería recibir un request y un response. Así que vamos a ejecutar la función y en este caso no funciona. Bueno, pues se entiende de que es importante tenerlo del tema del bin mount y etcétera. Pero igualmente es interesante notar esa diferencia de cómo funciona el middleware a cómo funciona la ruta. Y hasta cierto punto porque no es capaz de... Ah, bueno, no es capaz de interpretarlo porque aquí no estamos utilizando this. Y entonces... Oye, pero entonces quiero probar es otra cosa. Acá me imagino que es porque se está perdiendo el contexto de this. Pero ahora sí, si desmonto el bind y lo paso directamente, pues bueno, vuelvo y juega lo mismo. Yo ya le estoy pasando request y response. Lo único que estoy haciendo es que no los estoy tipando explícitamente y los estoy pasando más bien de forma explícita, implícita. Entonces ejecutamos y efectivamente funcionó. Entonces son dos formas distintas de nosotros poder hacerlo. Y si le soy honesto, pues obviamente esta forma es mucho más corta y resumida y pues da por hecho algo que nosotros debemos tener muy presente ya en la forma en cómo estructuramos el código. Y es eso, en que, bueno, nosotros podemos hacerlo así y ahorrarnos todo este larguero de acá, siempre y cuando nosotros tipemos correctamente nuestros objetos de, permítanme, nuestros objetos de bueno, nuestros objetos originales, ¿no? O sea, siempre y cuando estos objetos sean el espejo del objeto original de request, esto se puede, o sea, si el objeto original de express, esto se puede hacer. Porque acá lo único que está haciendo es pasarle esa referencia de los objetos request y response, al igual que hacíamos con el middleware. Pero en un hipotético caso donde, digamos, cambiamos Express, que no es lo común, pero quiero ponerles ese caso para que sean capaces de ver cuál sería el problema o cuál es el misterio, porque sí, veo muchas ventajas, pero cuál es el problema. Que si el día de mañana pues llegamos a cambiar la biblioteca en un hipotético caso, ¿no? Y ya no utilizamos Express y utilizamos otra, y resulta que la biblioteca ya no utiliza JSON o ya no utiliza status para enviar, sino que imagínate que utiliza response y imagínate que utiliza, bueno, digamos que solo utiliza response, o sea, cambiamos JSON por response. Entonces, bueno, aparte que se está partiendo todo, acá nos va a decir, ya nos está diciendo, mira, nos está diciendo que, bueno, el objeto response que recibe o sea, el objeto response original de Express, que es este de acá, el primero, no está presente en el HTTP response. O sea, pese a que no estamos pasándolo explícitamente, al menos en el lado del desarrollo por TypeScript, TypeScript nos está diciendo, oye, mira, supuestamente le estamos pasando esta función el objeto response de Express. Le estamos pasando, perdón, bueno, vamos a utilizar el adapter para que me entiendan. Le estamos pasando este objeto de acá, ¿no? Le estamos pasando el JSON. Le estamos pasando el JSON. Pero originalmente, o sea, le estamos utilizando el JSON. Bueno, acá de paso también estamos utilizando JSON. Pero pues lo estamos cambiando, ¿no? Es como si acá yo también pusiera response, ¿no? Y las cosas se rompen completamente. Pues pasaría exactamente lo mismo. Porque entonces acá implícitamente se le está pasando esta función request, response y next function. Si alguno de esos objetos llega a tener una propiedad que no concuerda con el que está esperando la función authenticate, que supuestamente es este de JSON, porque ahora es response, acá me va a dejar de lanzar error, pero acá me va a seguir lanzando error, porque originalmente el response que viene de Express no hace match con nuestro response. Entonces, pues, ¿qué hacemos acá, no? Acá nos está diciendo que el response de Express no hace match con nuestro response. Entonces ahí es donde está la magia de todo esto, de que tienen que ser el espejo de Express para que pueda funcionar correctamente. Y bueno, así pues podemos manejar los tipos y tal. Pero entonces acá es donde ustedes se dan cuenta, pero si entonces esto depende de Express, si el día de mañana cambia la biblioteca, entonces ya no puedo inferir los tipos y se rompe todo. Ahí es donde les digo, ah,
si ven que tiene su pro y tiene su contra, ¿no? Entonces, digamos que este larguero serviría para evitar ese problema, porque nos permite ejecutar una lógica adicional para decirle, oye, mira, tú vas a venir y el día de mañana, por ejemplo, si tenemos Express o tenemos otra librería, vamos a venir al adapt y le vamos a decir, mira, joder, no me encuentra la... Ah, vale, es que la quité. El día de mañana va a venir acá y va a decir, ah, mira, el problema está en que supuestamente, bueno, este no sé por qué está fallando, pero el caso es que acá el JSON supuestamente debería ser un response y no están acordándose los tipos, ¿no? Entonces acá pues vamos a poder tener un poquito más de control y por ejemplo si cambiamos Express por otra, pues entonces decimos, ah, bueno, es que ya no ejecuta JSON, ahora ejecuta response y entonces pues ya tenemos un poquito más de control. Entonces, digamos que esos son los pros y las desventajas de utilizar uno u otro. Espero que no se hayan confundido. Sé que son muchos archivos, sé que son el tema, de las peticiones puede llegar a ser un poco más complejo. Acá es JSON, acá no es esta vaina. Bueno, vamos a modificar qué fue lo que rompimos por acá. Pero pues quiero que entiendan que, bueno, acá es que no tengo importado los tipos, pero pues quiero que entiendan cuál es la ventaja de cada uno de estos, ¿no? Que acá lo infiere todo, pero pues porque el tipo nuestro hace match correctamente con el tipo de Express, pero si llegamos a cambiar Express por algún motivo o Express se actualiza y cambia los métodos, entonces ahora sí tendríamos que cambiar nuestros tipos originales, que pues sería un poquito cansino, o sea, siendo sincero, sería un poco cansón uno tener que venir a server y venir acá a cambiar las cosas, ¿no? Entonces lo mejor sería tener una función intermedia como esta, que como les digo, ya les expliqué, viene con el adapter de helper y dice, bueno, mira, es que resulta que Express tiene estos métodos, pero yo, bueno, tiene estos objetos, pero yo los estoy convirtiendo a estos y estos son los que van a utilizar de ahora en adelante para interactuar, ¿no? Y pues por ese motivo es que existe esa inferencia de tipos de, bueno, una cosa es hacerlo de forma explícita y otra forma hacerlo de forma implícita. Espero que haya quedado claro. Y nada, pues espero que este video haya sido de utilidad y nos estaremos viendo en el próximo capítulo, que yo ya diría que va siendo hora de crear esa interacción con la base de datos. Bueno, todavía no. El capítulo 8, ahora que lo pienso, va a ser validación de datos, por ejemplo, del body. O sea, que por ejemplo, cuando nosotros vayamos a crear un usuario, recibamos un body que tenga name y age, por ejemplo acá. Bien, que por ejemplo acá tenga un body. Bueno, no lo voy a borrar porque esto me sirve para hacer pruebas del middleware. Pero que por ejemplo esto tenga name, sería Crislo, y tenga age y sea 99. Entonces, si por ejemplo una persona me llega a enviar un email, yo le voy a decir, oye, no, tranquilo, no me envíes más cosas, porque a veces puede también prestarse para fallos de seguridad, ¿no? De que te sobrecargan de información y no eres capaz de ejecutar las operaciones pertinentes o puede llegar a existir algún tipo de fallo de seguridad. Entonces, si alguien llega a enviar un objeto adicional, tú le dices, hey, tranquilo, yo solo necesito name o age. Pero o también si llega a fallar que falta uno de los dos, por ejemplo, solo me mandan Crislo, pero también necesito la propiedad age, lance error. Y de esa forma, pues también comunicarle al usuario, o bueno, también poder decir, mira, es que este endpoint requiere esta información, pero tú no la estás enviando correctamente. Y yo diría que después, justamente de este capítulo, vendría el capítulo 9, que sería manejo de errores. Y en última instancia sería el capítulo 10, que sería interacción con base de datos. Y ya, de esta forma ya estaría hecha la serie y si no me ocurre ningún cambio. Perfectísimo, por lo que nada. Espero que este haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.